Continuamos con los ejercicios. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 4, que se compone de 3 partes. La parte 4.1 dice, estudie la paridad de la función f. Hay que tomar muy en cuenta que esta función f es una función por partes, es decir, tiene 2 intervalos. X al cuadrado cuando x es menor a 2 y 8 menos x cuando x es mayor a 3. Por lo tanto, debemos analizarla en los 2 intervalos. Vamos a analizar primero si es que es par en el primer intervalo. Para eso vamos a sacar f de menos x. Lo que quiere decir reemplazar menos x donde tengamos x en esta parte de la función. Solo hay una x, entonces ponemos ahí el menos x y le elevamos al cuadrado. Un número negativo elevado a un exponente par se hace positivo. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta de que esta función, pero solamente en este intervalo, sí es par. Entonces podemos decir que f es par, pero solamente en este intervalo. O sea, si x es menor a 2. ¿Listo? Ahora, vamos a comprobar si es que es par, pero en la otra parte de la función. Entonces, vamos a sacar otra vez f de menos x, pero de la segunda parte de la función, que sería 8 menos, y donde hay una x, reemplazo el menos x. Y nos queda 8 menos con menos da más. Nos queda 8 más x. Entonces nos podemos dar cuenta de que esta función no es par en este intervalo, porque nos salió un valor diferente. Como no es par, debemos comprobar ahora si es que es impar. Entonces ahora vamos a sacar menos f de x, pero solo para el segundo tramo. ¿Por qué? Porque el primer tramo ya comprobamos que sí es par. Por lo tanto, no tendría sentido ver si es que es impar. Entonces, con la segunda parte de esta función, le ponemos el signo menos delante y ponemos toda la función original, que sería 8 menos x. Y nos podemos dar cuenta de que esto me queda menos 8 más x, porque un signo menos cambia de signo a todo un paréntesis. Esto de aquí para nada nos quedó igual a lo de acá, por lo tanto nos podemos dar cuenta de que no es impar. Eso quiere decir que en cuanto a monotonía de esta función por partes, solamente es par cuando x es menor a 2, o sea, cuando estamos en este primer intervalo. Listo, chicos, continuamos con el ejercicio 4. Vamos a numerar 4.2, que nos dice que determinemos los intervalos en donde la función es creciente o decreciente. Para esto vamos a la primera parte de la función, que sería cuando f de x es x al cuadrado, tomando en cuenta que esto siempre y cuando x sea menor a 2. ¿Ok? Ahora, en una parábola habíamos conversado de que hay un punto muy importante que es el vértice, y ese también lo tenemos que analizar para lo que es monotonía. Entonces, la coordenada de x del vértice habíamos quedado que es menos b sobre 2a. Por lo tanto, vamos a calcular primero ese punto, que es uno de los puntos críticos en donde la parábola cambia de monotonía. Entonces, en este caso, b vale 0 y a, que es el que le acompaña a x al cuadrado, vale 1. Por lo tanto, me quedaría menos 0 sobre 2 por 1, y 0 para cualquier cosa es 0. Por lo tanto, en esta parte de la función tenemos 2 puntos críticos. La coordenada del vértice, que es 0, y el punto hasta donde me dice que llegue el intervalo, es decir, el número 2. Como dice x menor a 2, significa todos los números menores a 2. ¿Cuántos intervalos se forman aquí? Solamente 2 intervalos. Primero vamos a analizar la monotonía en este intervalo de aquí y después en el intervalo de acá. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente coger 2 números de este intervalo. ¿Qué números están dentro del menos infinito al 0? Cualquiera que sea menor al 0. Por ejemplo, menos 1 y por ejemplo el menos 2, ¿verdad? Vamos a sacar el valor de y para menos 2 primero, es decir, f de menos 2. Reemplazamos en la función donde estén las x el menos 2 y me quedaría lo siguiente. Menos 2 al cuadrado, ¿verdad? 4 positivo. Después reemplazamos el siguiente valor que escogimos, que es en este caso el menos 1. Reemplazamos donde estén las x, ¿verdad?
y tendríamos menos 1 al cuadrado. De igual manera, menos 1 al cuadrado queda 1, pero positivo. Y nos damos cuenta que mientras avanzamos en X, en Y, ¿qué es lo que pasó? Hubo una disminución. Por lo tanto, en este intervalo la función es decreciente. Ahora vamos al siguiente intervalo que se me formó, del 0 al 2. Dentro de esos, del 0 al 2, debemos de igual manera escoger dos valores que estén en ese intervalo. Por ejemplo, el 1 medio y por ejemplo por acá el 1, ¿verdad? Entonces vamos a sacar f de 1 medio o la y cuando x vale 1 medio, que sería 1 medio lo vamos a reemplazar acá. 1 medio elevado al cuadrado, ¿verdad? Y esto me queda 1/4 positivo. Seguimos avanzando en x y tenemos el 1. Entonces vamos a sacar f cuando x vale 1. Reemplazando el 1 en la función me quedaría 1 al cuadrado y esto sería 1. Nos podemos dar cuenta entonces que mientras vamos avanzando en x, ¿qué pasó en y? Hubo un aumento. Por lo tanto, en esta parte la función es creciente. ¿Sí? Para resumir, siempre lo ponemos por intervalos. Entonces, el primer intervalo sería desde menos infinito hasta el 0. El 0 sí es incluido porque es parte del vértice. La función es decreciente. Mientras que a partir del 0, como lo acabamos de calcular, la función está en aumento, por lo tanto es creciente. Desde el 0 hasta el 2. Recordemos que en el 2 dice solo menor, no dice menor o igual. Por lo tanto, esto va abierto. ¿De acuerdo? Y en esta parte la función, eso sí, es creciente. Vamos a analizar la segunda parte de la función, que sería 8 menos x cuando x es mayor a 3 o si x es mayor a 3. Entonces, la segunda parte de la función es 8 menos x si es que x es mayor a 3. ¿Listo? Esta es una función fundamental que es la función lineal. Y una función no tiene puntos críticos, no tiene vértices ni ningún otro punto crítico. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos que hacer es escoger dos puntos que estén dentro del intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Me dice x mayores a 3. O sea, del 3 en adelante. ¿Verdad? Y solo tenemos ahí un intervalo. ¿Qué números están por acá? Pues, por ejemplo, el 4 y, pues, por ejemplo, el 5. Lo único que tenemos que hacer es, en este caso, sacar f o la función cuando x vale 4, que en este caso me quedaría 8 menos, y donde está la x reemplazo el 4. Entonces me quedaría 8 menos 4 y eso sale 4. Hacemos lo mismo ahora con el 5. Entonces tendríamos f de 5, o cuando x vale 5, 8 menos 5 y eso sale 3. Y podemos ver entonces que mientras estamos avanzando en x, en y, ¿qué es lo que pasó? Hubo una disminución. Por lo tanto, en este intervalo la función es decreciente. Finalmente, recordemos que debemos poner siempre la respuesta como intervalo, al igual que lo hicimos acá. Entonces, tenemos que desde el 3, como no esté igual aquí, tiene que ir el 3 con corchete abierto hasta el más infinito. Nuestra función ha sido decreciente. Entonces podemos ver que en la monotonía de esta función tenemos dos intervalos en donde la función decrece y solamente un intervalo en donde la función está creciendo. Y finalmente vamos a concluir el ejercicio 4 con el numeral 4.3, que nos dice grafique esta función por partes. ¿De acuerdo? Sabemos que son dos partes, ya lo hemos analizado. Para graficar la primera función, que es una x al cuadrado, ¿sí? Es una función fundamental, la función cuadrática, y esto es una parábola. Del literal anterior pudimos obtener que el vértice o la coordenada del vértice en x era 0. Vamos ahora a sacar la coordenada del vértice en y. Para esto es simplemente reemplazar en la función cuando x vale 0, o lo que vale el vértice en x. ¿De acuerdo?
Reemplazándolo entonces en nuestra parábola sería 0 al cuadrado, 0. Por lo tanto, el vértice es 0, 0, el vértice de la parábola. Aquí está nuestro vértice de la parábola. Recordemos que nuestro primer intervalo es desde el menos infinito solamente hasta el 2. Por lo tanto, también se hace necesario sacar cuánto vale f cuando x vale 2, que es el valor extremo de nuestra función. Reemplazándolo entonces aquí tenemos que 2 al cuadrado nos sale 4. O sea, que en ese punto va a llegar justamente hasta el 4. Por aquí. Recordar siempre que en el punto en donde se termina el intervalo debemos poner un círculo abierto. ¿Por qué? Porque dice x menor a 2, no dice x menor o igual. Después de esto, graficar la parábola se hace muy sencillo. Recordemos que desde menos infinito viene la parábola decreciendo, que ya lo sacamos. En el vértice cambia de curvatura y sube. ¿Sí? Recordemos, y esto se concatena con el literal anterior, que desde menos infinito hasta el 0 decrecía, y desde el 0 hasta el 2, ¿qué hacía? Crecía la función. Después de esto vamos a graficar la segunda parte. La segunda parte es, o comienza cuando x es mayor a 3, es decir, desde el 3 en adelante. Al ser esto una función de una recta, solo necesito 2 puntos, porque para una recta lo único que se necesitan es 2 puntos para ser graficada. Entonces, primero vamos a sacar en el valor extremo, que sería cuánto vale f cuando x vale 3. ¿En qué función? En la función de abajo, porque ya estamos en el siguiente intervalo. Entonces, cuando x vale 3, reemplazamos aquí, nos queda 8 menos 3, y nos queda que f vale 5, o sea, el punto 3 en x y 5 en y. Entonces tenemos 3 en x y por acá tenemos el punto 5 en y. Vamos a determinar si es que es abierto o cerrado. Este punto de aquí es abierto también porque solo dice mayor, no igual. Entonces le abrimos. Después de eso ya tenemos el un punto, nos falta el siguiente punto. Podemos escoger el valor 4, por ejemplo. Del literal anterior tenemos que f cuando x vale 4 salía 4 también. Eso ya lo teníamos como información del literal anterior. Entonces simplemente tenemos el punto 4, 4, que sería aquí. Con los 2 puntos es más que suficiente para poder graficar mi recta. Unimos los 2 puntos y pues se irá al infinito. Esto sería la gráfica de esta función por partes. Hasta el número 2, una parábola, y del 3 en adelante, por las condiciones del problema, sería una recta.